Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Montoya Aguilar y soy estudiante del segundo semestre del doctorado en innovación educativa de la Universidad de Sonora. Y en esta ocasión vengo a presentarles el producto final de la materia Tópicos sobre innovación educativa a cargo de la doctora Eti Esteves. El producto resultante es un modelo teórico acerca de las estrategias docentes en educación remota ante la pandemia, un análisis desde la innovación educativa. Y bueno, a manera de contextualizar un poco, es importante hacer mención sobre la situación que se vive hoy en día ocasionada por la pandemia por COVID-19. Esta situación pues ha traído numerosas problemáticas, sobre todo en el ámbito pedagógico. Eh, Esto pues ha llevado a que las instituciones educativas se lleven a replantear la manera en la que se imparten las clases, sobre todo trasladándolo a un entorno virtual remoto. En este caso, este esquema que ustedes pueden observar en pantalla, pues ejemplifica de cierta manera cómo se han implementado estas estrategias a cargo de los profesores, pues para dar continuidad a los aprendizajes, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de un proceso de cambio y de innovación educativa. En primera instancia, podemos identificar una dimensión sustantiva. En este caso, la dimensión sustantiva viene siendo el profesor. El profesor como un agente curricular o como un agente de cambio. Esto lo menciona Fulan dentro de su teoría, donde explica que el profesor puede tomar distintos roles ante una situación de cambio o ante una situación de innovación educativa. Eh, y el agente curricular es aquel que se encarga precisamente de implementar, de diseñar y de llevar a cabo todos este tipo de cambios y de estrategias, pues eh, para dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente dentro del aula, ¿no? Por otro lado, De la Torre y Fernández hacen mención acerca de, pues, cuáles son las tres eh, puntos o estrategias fundamentales de un docente al momento de llevar a cabo un proceso de innovación. Habla precisamente primero de la formación, ¿no? Que es uno de los principales papeles del profesor y el proceso de investigar y sobre todo el proceso que más nos atañe en este momento es el proceso de innovar. Para esto, Fulan también hace mención que dentro del proceso de cambio existen diferentes etapas en las cuales pues son necesarias para poder pues decir que realmente se está llevando a cabo una innovación o un cambio educativo, ¿no? Fulan en escritos anteriores menciona que existen las etapas de planeación, la etapa de implementación y finalmente la etapa de continuación o la de asunción ya de un cambio. Sin embargo, a raíz de esta situación, Fulan junto con otros autores, en este caso Quinn, Drume y Karner, eh, realizan un nuevo estudio donde empatan estas etapas junto con unas etapas pues nuevas, renombrándolas prácticamente, adecuándolos a la situación que se vive hoy en día con la cuestión pues, de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que a manera de fase de planeación o de fase de iniciación, como también se le llama, se encuentra la fase de disrupción, ¿no? En esta fase es donde pues, se emplea todas aquellas estrategias necesarias para dar inicio o conocer el por qué se hace necesario implementar un cambio, ¿no? Aquí también se retoman las etapas que menciona Tejada, en este caso retomando tres principales, ¿no? Que son la etapa o la dimensión situacional, la dimensión personal y la dimensión tecnológica. En la dimensión situacional, pues en se incluye lo que viene siendo el centro educativo.
la institución como tal, el mismo contexto cultural en el que se ejercen este tipo de situaciones y sobre todo pues la influencia directa, ¿no? Del entorno social en el que se está dimensionando esta problemática. Eh, por otro lado, pues tenemos la dimensión personal. En esta dimensión habla sobre cuáles son aquellos modos de actuar, cuáles son las estructuras de pensamiento, cuáles son aquellas creencias y conocimientos teóricos que tienen los profesores acerca de, pues, de la situación que está aconteciendo, ¿no? Y finalmente la dimensión tecnológica, que esta habla sobre aquellos procedimientos, cuáles son aquellas acciones, cuáles son aquellas estrategias y técnicas que puede emplear el profesor y no solamente el uso de las TICs, ¿no? Sino también es el hacer esa planeación didáctica que lleve al profesor a poder llegar a la siguiente etapa, que es la fase de la implementación. O retomando el estudio más reciente de Fulan, ahora en el 2020, que habla sobre una fase de transición, ¿no? En esta segunda etapa, que es la fase de transición, aquí es donde ya se empieza a tomar en cuenta cuáles son todas aquellas características que son necesarias para llevar a cabo el cambio educativo, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿cuál es la necesidad? ¿No? Es el punto más importante, ¿no? De identificar cuál es la necesidad de implementar este cambio. Bueno, sabemos que la necesidad es que debido a la situación que pues se cancelaron las clases presenciales, se tuvo que pues retomar de una manera remota. Entonces, de esta manera se vio la necesidad de buscar estrategias para poder pues sobrellevar los aprendizajes, ¿no? Entonces, el segundo punto es la claridad. eh, ¿Qué tan claro ha sido esta situación y sobre todo, qué tan práctico es también llevar a cabo estas estrategias a nivel del entorno remoto? Y analizar también la complejidad de esta situación son algunas de las características que lleva el cambio, ¿no? Ante esto, también se toma en cuenta el bienestar socioemocional del docente. Ante esta situación que ha traído bastante incertidumbre, pues obviamente ha afectado la situación emocional del docente y sobre todo la del estudiante. Entonces, es importante también hacer un análisis del bienestar socioemocional e identificar cuáles son aquellas herramientas que puede hacer uso el docente para sobrellevar los procesos de aprendizaje y sobre todo también apoyar al estudiante para que pues, esto pues, sea más fructífero, ¿no? Sobre todo también es importante hacer mención que pues existen herramientas y recursos digitales que el docente se vio en la necesidad de utilizar y pues que en ocasiones no tenía el conocimiento completo sobre algunas de estas herramientas, ¿no? En esta fase también, pues es donde se logran identificar algunos obstáculos para llevar a cabo ese cambio, ¿no? Entre ellos se encuentra pues la misma comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, sabemos que no todos los entornos cuentan con pues el espacio o cuentan con las herramientas suficientes para poder llevar a cabo estas estrategias, ¿no? Sobre todo el uso del Internet, ¿no? El trasladar estos contenidos a los entornos remotos virtuales, pues lleva el uso de Internet e incluso de los medios masivos de comunicación. En México se llevó a cabo el programa o se implementó el programa Aprende en Casa, donde pues se trasladaban los contenidos por medio de televisión y radio. Sin embargo, pues esto también puso en evidencia pues las cuestiones de desigualdad que se viven todavía en nuestro país y sobre todo una brecha digital que todavía está presente, ¿no? Otro de los obstáculos que también se ha hecho presente ante esta situación es el propio gobierno, ¿no? El gobierno en sí, pues la Estrategia General para Educación Básica
fue precisamente el programa Aprende en Casa. Sin embargo, pues muchos docentes carecían de las capacitaciones necesarias para entender de qué manera poder llevar a cabo eh, el uso de estas herramientas y de estos recursos digitales. Entonces, este también se pudo y se ha transformado en un obstáculo ante el mismo cambio, ¿no? El centro educativo, algunas instituciones, pues, sí no apoyaron al docente e incluso no han apoyado al docente en la implementación de estas estrategias. Y el docente, pues, ha llevado a valerse por sí mismo y de sus propias herramientas para poder llevar a cabo algunas de estas estrategias, ¿no? Evidentemente, no todo docente ha llevado a implementarlo, ¿no? Pero de cierta manera es la forma en la que algunos de los docentes han llevado a cabo este proceso de cambio, ¿no? Para poder llevar a un alcance innovador, ¿no? Finalmente, una vez que da paso a la siguiente etapa, que es la etapa de la reimaginación, o también Fulan le llama la etapa de continuación o asunción del cambio. En esta etapa se dice que se espera que el docente ya haya logrado implementar ciertos cambios, principalmente a nivel aula, y que esto se pueda ver reflejado ante la institución y bueno, a futuro también hacia el mismo estado, ¿no? Hacia el mismo país, ¿no? Entonces, en esta etapa se espera que se haga uso de nuevas pedagogías, ¿no? Para esto, Fulan, en el 2014, Fulan y Langworthy en el 2014 mencionan que estas nuevas pedagogías no son nada más que, pues, lograr que el estudiante pues sea ya también creador del mismo conocimiento. No nada más que el profesor tenga ese papel, sino que el estudiante logre formar ese rol, ¿no? Y sobre todo también el uso de estrategias pedagógicas que ya existen y que ya han sido llevadas a cabo, pero ahora que pues converjan en una mejor relación entre el estudiante y el profesor, ¿no? Esto también implica que exista un nuevo tipo de liderazgo, ¿no? Esto a futuro y en un ideal se espera que también el estudiante forje un nuevo tipo de liderazgo, una visión direccional, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que logre enfocar sus aprendizajes hacia un punto específico, ¿no? Entonces, también es dejar hacer mientras la gente prueba cosas nuevas. En este caso, hablando de las pedagogías, hablando de las nuevas estrategias que se puedan ir implementando a nivel aula y a nivel institución. Y sobre todo retomar el mismo control de lo que se aprende, ¿no? Otra de las estrategias que se espera también en esta fase de reimaginación de la educación es lograr una nueva economía. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Que a futuro se espera que el acceso a los recursos digitales, a los recursos tecnológicos, pues tengan un mayor alcance, ¿no? Sobre todo, pues que tengan un mejor costo, ¿no? Hablando en la cuestión económica, ¿no? Pero esto hace mayor énfasis en que pues tengamos mayor uso de los recursos digitales, ¿no? Y que se quede ya como parte de la estrategia fundamental para eh, sobrellevar este tipo de situaciones y no nada más cuando pase una situación de pandemia o algo similar, ¿no? O algún tipo de catástrofe. Todo esto se espera llegar a un aprendizaje deseado o como Fulan, Quinn, Drumy y Garner mencionan, un aprendizaje a profundidad, ¿no? Entonces, esto sería realmente el proceso de cambio e innovación educativa que se propone o que se analiza desde las estrategias de enseñanza. El profesor puede llevar a cabo desde el aula, ¿no? Y que a futuro puede llegar a formar en nuevas estrategias, nuevas pedagogías y lograr que se pueda implementar pues de manera general pues en todos los establecimientos, ¿no? Escolares, ¿no?